Antes de continuar, ¿qué debemos entender? Debemos entender que el estómago funciona en una condición muy particular que es un pH ácido, que cuando nosotros perdemos ese pH estamos perdiendo el control de la asimilación de muchas de las sustancias y que de ahí en adelante algunas cosas no se van a poder cumplir como la descarga adecuada de ese flujo biliar que viene del hígado, entonces el hígado se empieza a recargar también por esa incapacidad de eliminar todo lo que tiene dentro porque no tenemos un buen pH estomacal. Entonces, además, entender que el resto de secreciones corporales son más bien de características alcalinas, o sea, necesitamos el aporte alcalino para poder mantener el resto de las funciones enzimáticas en un muy buen balance y en un muy buen estado de salud. Entonces, si nosotros entendemos que tendemos hacia esa alcalinidad en la parte enzimática, pues debemos entender que debemos contar con esos minerales y que para que esos minerales se absorban requerimos de una muy buena función del tracto gastrointestinal, especialmente del estómago. Debemos entender que la sangre va a tomar esos elementos que se requieren para poder mantener ese lado alcalino que necesitamos, o sea, tender hacia ese pH que dijimos de 7.3 y medio, 7.4, para poder gozar de salud. Entonces va a tomar precisamente al sistema digestivo esos minerales que se necesitan para mantener la balanza hacia ese lado. Entonces definitivamente ese balance va a depender de un muy buen proceso digestivo. Entonces necesitamos tener un aporte adecuado y una capacidad de absorción adecuada que depende de la salud de esa mucosa gastrointestinal y depende de la salud de ese estado de nuestra microbiota. Entonces, debemos entender esto y este es el porqué de escoger alimentos alcalinos. Ya todo lo que les he hablado son síntomas, les he hablado de muchas cosas, de cómo se puede llegar a tener un estado a nivel de la digestión, pero el porqué real es este. Nosotros tenemos un compartimento que es líquido y un compartimento que es sólido, cambia de hombres a mujeres y cambia según el estado, la edad que se tenga y el estado de salud de las personas, pero en general estamos hablando de un 55-60% de ese fluido corporal, del cual dos terceras partes se encuentra a nivel de la célula, dentro de la célula, pero en la otra tercera parte es extracelular, una parte que forma parte del plasma, o sea, está dentro de nuestros vasos, y el 80% restante es algo que se llama un líquido intersticial, que es como, hagan cuenta ustedes, como si en algún momento hubiésemos pensado que las células fueran pequeñas bolitas y que estuvieran suspendidas en un líquido, y ese es el líquido intersticial. Ese líquido intersticial requiere tener ciertas características para que nos permita mantener un buen estado de salud. Pero cuando nosotros tenemos un desbalance de estos minerales porque no los estamos aportando o porque la salud gastrointestinal no es lo suficientemente buena para absorberlos, entonces empezamos a tener un líquido intersticial que es más de características ácidas. Y miren esto, empieza a disminuir el aporte de oxígeno porque se disminuye cuando uno tiene una tendencia hacia la acidez, se disminuye la entrega de oxígeno en los tejidos. Entonces, además de lo que estamos viviendo ahora, que es una afectación de la parte respiratoria y cardíaca y disminuye ese aporte de oxígeno a nuestros tejidos, pues además de eso estamos viendo que nuestros tejidos con características acidóticas también disminuyen esa capacidad de movilizar ese oxígeno. Entonces las células sencillamente no van a funcionar de manera adecuada y van a empezar a morir. Entonces, este líquido intersticial, todo este tejido que se encuentra ahí, es el encargado de que las células se comuniquen adecuadamente entre un tejido y otro, entre un órgano y otro. Y esa comunicación de esos tejidos normalmente se da a una velocidad que es mucho más rápida que la del sistema nervioso. Entonces, es necesario mantener unas características saludables de ese tejido para poder mantener al paciente o mantenernos nosotros en un buen estado de salud. Cuando nosotros tenemos dificultad en este tejido, que para nosotros como médicos se conoce como el tejido de matriz o matriz extracelular,
Entonces vemos que además de permitir que le llegue a las células el buen aporte del oxígeno, la buena carga de nutrientes y que le permite eliminar esos desechos, especialmente la carga de CO2 y todos los productos que salen del trabajo del metabolismo a nivel celular, pues debe estar suficientemente limpio para que todo este proceso se dé. Si esto no se da, empezamos a tener una acumulación de un material de características muy tóxicas, una cantidad de sustancias tóxicas que después son difíciles de eliminar y por eso necesitamos apoyarnos de herramientas profesionales para poder eliminar toda esta carga que está asociada al pH de este tejido que se encuentra intercelular entre una célula y otra. Y esto es importante porque, por ejemplo, cuando los pacientes están tomando el inicio de una dieta alcalina y empiezan a hacer cambios en esa selección de alimentos, empiezan a darse cuenta que al mismo tiempo de que sí empiezan a sentirse más ligeros, más saludables, más claros mentalmente, pueden llegar a presentar molestias, sensaciones de malestar como si fueran a tener gripa, como si les doliera el cuerpo, con lo que llamamos nosotros unas mialgias, artralgias, porque esas sustancias tóxicas se empiezan a mover y se empiezan a eliminar. Entonces hay que tener listos todos los órganos que se encargan de eliminar esas sustancias porque si las movemos pero no las transformamos y no las eliminamos, lo que vamos a tener es una agravación de muchos síntomas del paciente y no necesariamente un buen estado de salud. Entonces, cuando este tejido no se encuentra adecuadamente drenado y preparado para esta movilización que vamos a hacer con la selección de los alimentos alcalinos, entonces vamos a tener un proceso inflamatorio, acidosis y dolor en el paciente. Por eso muchos cuadros de dolor crónico que nosotros manejamos los podemos solucionar con una selección de alimentos alcalinos acompañado de un proceso de detoxificación profesional. Entonces, cuando este tejido matricial o este líquido entre una célula y otro pierde esa función, también tiene una alteración en la regeneración, en la cicatrización. ¿Y por qué es esto importante? Esto no es solamente para los médicos cirujanos y los cirujanos plásticos, sino también para las personas que, por ejemplo, ahorita están saliendo del COVID. Tienen que cicatrizar los tejidos, hay que volver a regenerar los tejidos como el tejido pulmonar y todos los demás tejidos, porque el COVID no solamente daña a pulmón, es el más evidente de todos, pero afecta casi toda la economía corporal. Y ese proceso de regeneración y de cicatrización depende de la salud de este tejido matricial. Entonces necesitamos aportar una gran cantidad de alimentos con características antioxidantes para poder mejorar esa capacidad de cicatrización acompañado de una muy buena capacidad de drenaje y detoxificación. Entender que necesitamos que esto se dé de manera adecuada también para que nuestro sistema inmune tenga la capacidad de responder adecuadamente ante las infecciones, ante las células que se empiezan a salir de control, que son las células tumorales, y ante los tóxicos que se empiezan a acumular. Entonces necesitamos sí o sí, independientemente del plan de alimentación que tengan ustedes organizado, incluir alimentos más alcalinos. Les voy a colocar una diapositiva que es más para médicos que para pacientes, pero quiero explicarla y ojalá Dios permita que me haga entenderlo suficientemente bien para que ustedes vean lo importante que es esto. Nosotros estamos acumulando constantemente alimentos de características muy ácidas. Una de esos alimentos es la sobrecarga que tenemos de sodio. Si bien el sodio es necesario para nuestra salud, cuando tenemos una sobrecarga de la exposición al sodio, porque tenemos gran cantidad de preservativos en los alimentos que vienen disfrazados con otros nombres, pero que realmente tienen una molécula de sodio, benzoato de sodio, llámenlo ustedes de las diferentes formas químicas que quieran, pero todos los alimentos procesados contienen una gran concentración de sodio. Y este sodio, si ustedes ven en la imagen, no solamente nos va a afectar la microbiota, o sea, no solamente nos va a afectar ese microbioma, reduciendo aquellas bacterias que son necesarias para mantener un buen estado de salud, una buena vitalidad, un buen estado de la salud del hígado, un buen estado de ánimo, sino que también nos van a afectar unas células
que son de la línea inmunológica, que nos van a favorecer una presentación de patologías, especialmente de características autoinmunes. Entonces, constantemente nosotros estamos expuestos a todas estas sustancias como estas que acidifican el sistema y no las estamos pudiendo eliminar. Y esas sustancias, cuando llegan a los tejidos, dependiendo del tejido en el que se ubiquen, van a empezar a generar cambios importantes. Una de ellas es que a nivel del sistema nervioso central, esa gran concentración de sodio va a agravar la relación que existe entre el eje intestino-cerebro y va a tender a producir patologías como las encefalitis autoinmunitarias. Entonces, nosotros no estamos jugando cuando seleccionamos alimentos de características alcalinas, estamos trabajando en pro de nuestra salud y estamos favoreciendo que nuestro cuerpo pueda tener la capacidad de armonizarse adecuadamente y estamos movilizando una cantidad de tóxicos que ya hemos acumulado en el sistema y por eso es necesario tener las puertas listas para que salga toda la basura que hemos acumulado durante muchísimos años. Dentro de las cosas que importan mucho para poder movilizar todas estas sustancias que vamos a lograr desprender con la dieta alcalina, es que necesitamos un buen sistema de drenaje linfático. El sistema linfático es un sistema que se ha dejado de estudiar, pero que ya hoy en día reconocemos nosotros los médicos que se encuentra de la cabeza de la coronilla al dedo gordo del pie. Entonces, es un sistema que se encarga de movilizar todas esas sustancias grandes, todas esas sustancias inflamatorias, por ejemplo, todo el residuo que nos está quedando después del COVID, todo ese tejido que forma parte de algo que nosotros conocemos como inflamosoma. O sea, todos esos desechos necesitamos moverlo y es precisamente el sistema linfático el que nos va a ayudar a lograr esa meta. Pero ¿qué tenemos claro? Tenemos claro de que la velocidad a la que se mueve es ínfimamente, o sea, es una cosa súper, súper pequeña. Circula más o menos a 4.7 nanómetros por segundo. O sea, esto es muy pequeño. ¿Y qué necesitamos para que ese sistema linfático se mueva aún más? Necesitamos favorecer la actividad física, necesitamos que las personas se muevan, o sea, además de hacer ejercicio, que durante el día no es que hiciera un ejercicio 1 hora en la mañana y el resto del día pasaron sentados, sino que hicieron el ejercicio y durante el día procuren de tener movimiento. Entonces, en vez de pedir un favor, levántense ustedes y hagan el desplazamiento, suben y bajan escaleras, hagan unas pausas cada 20 minutos. Eso va a favorecer el drenaje y el movimiento linfático. Lógicamente, favorecer las terapias manuales que se hacen para el drenaje linfático son fabulosas, pero hay que ayudarse y es que los médicos tenemos una herramienta maravillosa que son los procesos de detoxificación profunda que tenemos por vía oral, que tienen algunos elementos que se dedican específicamente a favorecer el drenaje linfático. Entonces hay que ayudarse con la alimentación, hay que ayudarse con el ejercicio y hay que ayudarse con la actividad diaria para favorecer la liberación de todas esas sustancias que nos están alcalinizando. Les dije al principio, tenemos un método de barrera, tenemos algo aquí importante y eso porque se los digo, porque muchos pacientes reciben dentro de la orientación profesional unas dietas de eliminación para poder ayudar a mejorar la salud de la mucosa gastrointestinal. ¿Son difíciles de hacer? Sí, son difíciles de hacer porque normalmente le quitan a uno lo que uno más come, porque lo que uno más come es lo que normalmente ya nuestro cuerpo ha podido recibir de la manera inadecuada porque hay un daño de la barrera. Entonces moléculas mucho más grandes que las que tenían que recibir han pasado esa barrera y el cuerpo las recibe como extrañas y empieza a atacar al sistema cada vez que nosotros las comemos. Entonces, esos alimentos que producen esta intolerancia alimentaria, debemos restringirlos y debemos entrar a mejorar la salud gastrointestinal. Eso lo hacemos los médicos de muchas formas. Algunos lo hacen con aplicación de algunos medicamentos a nivel de la mucosa, otros con unos medicamentos orales, pero nosotros necesitamos que los pacientes entiendan que esas dietas de eliminación son dietas de características alcalinizantes, pero también son dietas de restricción que hacen sufrir al paciente durante entre 20 o 40 días, dependiendo de lo que se quiera trabajar,
pero que se necesitan para poder recuperar esa capacidad de barrera, porque si no logramos recuperar esa capacidad de barrera, el paciente no va a poder asimilar los nutrientes que se necesitan. Entonces ustedes pueden empezar a comer muy saludable, pero si tienen la barrera dañada, van a pasar cosas que no deben pasar y el sistema las va a identificar como malas y van a empezar a generar síntomas que no deberían estar generando por alimentos saludables. Entonces, eso es algo importante. Recuerden que todo este tracto gastrointestinal es supremamente amplio, tiene más o menos 250 metros y que está ahí como esa muralla, una gran muralla, que está cubierto por un moco y está cubierto por una cantidad de bichitos, de bacterias en la parte externa que son buenas si están en adecuada proporción, porque si están desbalanceadas, si tenemos algo que se llama disbiosis, pues van a generar muchos síntomas y por eso lo primero que le pedimos al paciente cuando quiere mantener un buen estado de salud es que tenga una corrección de las patologías que se mantengan a nivel gastrointestinal para que todo lo demás que hagamos realmente le funcione y lo pueda ver. Y es que ese proceso inflamatorio por haber seleccionado alimentos de gran cantidad ácida y no estoy hablando de sabor ácido, estoy hablando de características ácidas como lo vamos a ver ahorita, van a empezar a dañar estas uniones entre una célula y otra a nivel gastrointestinal y al romperse esas uniones van a empezar a pasar sustancias que nunca debieron haber pasado. Y es eso lo que nuestro cuerpo empieza a rechazar y a generar respuestas como las intolerancias alimentarias. Y como cosa rara y cosa hermosa, entender que todo nuestro cuerpo está conectado, que no solamente somos un dedito, somos un ojito, somos todo un cuerpo de manera integral con nuestras emociones y que así nuestras mucosas también están integradas y por eso es que vemos que algunas personas pueden tener síntomas gastrointestinales importantes y pueden tener repercusión a nivel de los ojos, a nivel de la nariz con una rinitis o flujos vaginales o cosas parecidas porque todas las mucosas se encuentran interconectadas y por eso la salud del tracto gastrointestinal es tan importante para recuperar la salud de todo nuestro sistema. Esta es una foto hermosa que me gusta poner de descanso. Este fue un servicio maravilloso que se hizo con algunos niños en unas comunidades especiales y es algo de lo que estamos invitados a hacer y es que para mantener la salud también tenemos que aprender a dar. Entonces empecemos a diseñar la dieta antioxidante. Este es un documento, es un Word que se le va a entregar a todas las personas que lo quieran, que lo están escuchando en este momento, el día de hoy. Simplemente deben comunicarse al consultorio, que fue el teléfono que les dejé al inicio, al 320-855-6242, y escriben por WhatsApp y dicen, miren, yo estuve en la charla hoy de dieta antioxidante y quiero tener el material en Word que se llama la dieta antioxidante. O sea, les estoy explicando lo mismo que les estoy diciendo ahorita, pero queda en un PDF para que ustedes lo puedan volver a leer, para que lo puedan asimilar paso a paso y para que además de eso tengan la lista de los alimentos que les va a favorecer una tendencia hacia la alcalinidad o hacia la acidez para que lo tengan muy presente. Entonces, en pocas palabras, el calcio, los alimentos ricos en calcio, en magnesio, en sodio natural. No estamos hablando de preservativos, no estamos hablando de sustancias adicionadas, estamos hablando de los alimentos que lo contienen, ricos en potasio, como el plátano, las alcachofas, el hierro, son los minerales más alcalinos y nosotros esos minerales debemos procurar mantenerlos. Debemos mantener gran concentración de estos alimentos, por eso invitamos al gran consumo de frutas, al consumo de vegetales, especialmente de hojas verdes, para que podamos contar con estos minerales que nos van a ayudar a inclinar la balanza hacia el lado de la alcalinidad. Y por otro lado, los alimentos que son ricos en azufre, en fósforo, en yodo y en cloro, son alimentos que nos van a inclinar hacia el lado ácido. No quiere decir esto que nosotros empecemos a tachar todo lo que tenga yodo. El yodo lo necesitamos, o sea, es parte de nuestra salud. Lo importante es mantener un buen balance de esos alimentos y por eso en nuestro plato deben sobresalir las frutas, deben sobresalir las verduras
y debemos disminuir el consumo de alimentos cárnicos y de los lácteos y debemos, lógicamente, mantener a raya lo que más podamos los alimentos procesados.